No es un tema muy largo, es un tema corto. Vamos a tocar prácticamente los mucolíticos y expectorantes más frecuentes. No les voy a dar todos. Se usa algunos en el ambiente clínico, crítico, y la mayor parte de los expectorantes se lo usa más que todo en la consulta externa. Más que todo se los usa en el ambiente de pediatría y en la parte de los pacientes adultos, en los pacientes que padecen EPOC, los pacientes que son asmáticos, pero como todo medicamento, no todo es receta de cocina. Hay que saber a quiénes aplicárselos, a quiénes no, porque muchos de estos medicamentos tienen efectos adversos y en vez de ayudarnos, muchas veces nos deteriora más la parte clínica. Y vamos a ver respecto al final un caso clínico muy interesante con uno de los mucolíticos. ¿Listo? Empezamos. A ver, la tos. ¿Alguien me puede decir qué es la tos? Ojo que tomo en cuenta también las participaciones. Algunos ya se han debido dar cuenta en su casillita. Es un reflejo. Reflejo. ¿Qué hace el reflejo? ¿Dónde nace la tos? ¿Cómo se estimula la tos? Bueno, la tos, como dijo la doctora Silva, ¿no? Es un reflejo, pero no es cualquier reflejo, es uno de nuestros reflejos primordiales. ¿Primordiales en qué sentido? Nosotros, por ejemplo, en el ambiente crítico, tomamos muy en cuenta cuando nuestros pacientes están cursando un periodo o están progresando a lo que es la muerte encefálica. Es un reflejo primordial porque si el paciente no está con sedantes, tiene ausencia de reflejos, tiene lesión neurológica severa, nos da a entender que el paciente probablemente esté progresando a una muerte encefálica. ¿Listo? Es un reflejo que nosotros lo tomamos muy en cuenta en la parte de lo que es muerte encefálica. Ahora, el reflejo de la tos lo tomamos muy en cuenta en nuestros pacientes con problemas neurodegenerativos. Un claro ejemplo, el paciente de síndrome de Guillain-Barré. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Guillain-Barré? ¿Cómo se caracteriza? Es una parálisis flácida, pero que asciende. Eso puede ser ascendente, puede ser asimétrica, puede ser simétrica, pero la característica es una parálisis flácida y reflejos prácticamente abolidos, ¿no? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, con síndrome de Guillain-Barré, para nosotros es muy importante el reflejo de la tos, porque cuando la sintomatología va avanzando, el paciente no tiene reflejos de tos, nosotros ya tomamos un criterio mayor para poder intubar al paciente. Porque si el paciente no tiene reflejo de tos, significa que la parálisis está avanzando de forma tan rápida que está tomando todo lo que son los pares bajos. ¿Cuáles son los pares bajos? Reflejo tusígeno, reflejo de deglución, este reflejo nauseoso. Entonces muchas veces pacientes con síndrome de Guillain-Barré toman sus pares bajos, no degluten, no tosen, prácticamente tienen mucha secreción, hacen cialorrea, se ahogan en su propia cialorrea. Entonces nosotros tomamos como criterios intubarlos para proteger la vía respiratoria. Dense cuenta qué tan importante es el reflejo de la tos, ¿verdad? Entonces, el reflejo de la tos es muy importante, como lo comentó la doctora, se origina en los centros vulvares. ¿Se acuerdan en un inicio que les dije? De toda la parte del cerebro, el tronco encefálico es uno de los segmentos más importantes porque se encuentran varios centros. Uno de los centros es el centro apnéustico, que se llama, es el centro respiratorio, que este centro respiratorio es fácilmente estimulado, por ejemplo, con nuestros pacientes enfisematosos, con nuestros pacientes EPOC, porque estos pacientes tienden a retener dióxido de carbono. Estimula nuestro centro respiratorio. Ahí al lado del centro respiratorio, que es el centro apnéustico, se encuentra el reflejo o el centro tusígeno. Justamente por encima se encuentra el centro vómico, que es el encargado del control de todo lo que es la vía gastrointestinal.
se encuentra el centro térmico, el hipotálamo, que es el responsable del control de la temperatura. Prácticamente si esa área del tronco encefálico se lesiona, nosotros estamos chao. Es el área que controla todo. Está el área incluso vasomotora que controla lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces, el estímulo va de la mano, el estímulo va estimulando a lo que es el centro de la tos, y el centro de la tos va de la mano con el centro respiratorio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la definen? Como una respuesta, un reflejo cuyo sentido es fisiológico. Obviamente, estamos hablando del paciente, por ejemplo, del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Se ahoga en sus mismas secreciones, no tiene un reflejo toxígeno eficiente, es una respuesta de protección. La tos es un reflejo de protección, ¿ya? Frente a cuerpos extraños que se localizan en todo lo que es las vías respiratorias. Ahora, hay reflejos o estímulos de la tos que se llegan a provocar en los centros o en los bronquios centrales y en los bronquios periféricos. Lastimosamente, la tos no es muy efectiva en lo que es los bronquios periféricos, pero sí en los bronquios centrales. Está caracterizado por una contracción sinérgica de los músculos expiratorios. Tenemos músculos expiratorios y tenemos músculos inspiratorios. Nuestros músculos inspiratorios de excelencia, ¿cuáles son? Fisiología, anatomía hemos llevado, ¿verdad? Eso, el diafragma es nuestro músculo inspiratorio de excelencia. No funciona nuestro músculo diafragmático, pues chao, nuestro reflejo toxígeno. Y pues estos pacientes, por ejemplo, los pacientes intubados, más tiempo de estancia intrahospitalaria, digamos. ¿Por qué? No tienen un músculo diafragmático eficiente y por ende un reflejo toxígeno muy deprimible. Ahora, ¿qué más? Entonces, ¿qué se llega a provocar? Se llega a provocar lo que es el estímulo de la tos y se produce a nivel de lo que es el sistema respiratorio un aumento de lo que es la presión inspiratoria. A ver, esto vamos a ver un ratito. Se produce un aumento de lo que es la presión inspiratoria, torácica y pleural, que esto generalmente llega a aumentar entre 12 litros de oxígeno para que se pueda provocar un buen reflejo toxígeno. Ay, no sé qué pasó. Esto lo voy a retirar, a ver. Ahora sí. Ya. Entonces, lo que pasa es de que se va a estimular. El reflejo de la tos se va a estimular por varios mecanismos. Pueden ser mecanismos alérgicos, pueden ser mecanismos de la temperatura, ¿no? Entonces, al estimularse, se estimulan unos receptores. Estos receptores son diversos, pueden ser receptores bioquímicos, físicos, receptores de la inflamación, se estimulan y mandan un estímulo a lo que es el centro vulvar. En el centro vulvar se estimula el centro de la tos y el del centro de la tos manda unos estímulos eferentes prácticamente esto a las paredes de los bronquiolos. Las paredes de los bronquiolos se estimula y esto obviamente estimula a nivel de lo que es el sistema alveolar. En el sistema alveolar se va a provocar un incremento de lo que es la presión inspiratoria, tiene que llegar a un máximo más o menos de 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Para tener una buena efectivización de lo que es el reflejo de la tos. Si se van dando cuenta, es todo una cascada, ¿ya? Aquí. Un resumen, el estímulo va a activarse por el receptor nervioso de lo que es el nervio vago, ¿ya? No sé qué pasa con esto. Ahora sí.
Ya, entonces se va a generar un estímulo que habíamos dicho, ¿no? Pase, doctora. El estímulo va a ser el potencial de acción, que habíamos dicho que va a alcanzar los centros respiratorios a nivel de lo que es el centro vulvar. Va a estimular a muchos receptores. Entre estos receptores son de todo tipo. Los receptores de canales de proteínas, receptores sensibles a estímulos mecánicos que habíamos dicho, se encuentran los autocoides, se encuentran los mediadores de la inflamación, hay receptores antileucotrienos, hay receptores purinérgicos, hay receptores nicotínicos, hay múltiples receptores que llegan a estimularse solamente por el estímulo de la tos. Entonces, a nivel de lo que es el sistema inspiratorio que ya les había dicho, se tiene que generar una presión mayor de 10 milímetros de mercurio que tiene que superar al volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Esto prácticamente se explica en el ventilador mecánico. En el momento de la inspiración, yo tengo un volumen corriente aproximadamente de 8 mililitros kilogramo. Si esto lo traspaso al peso, por lo menos esto tendría que ser de 380 a 400 mililitros. ¿Listo? Entonces se refiere que la presión de 10 milímetros de mercurio tendría que ser superior a 380 mililitros de oxígeno. Y al superar esta presión, se va a cerrar la glotis. ¿Listo? Y esto va a generar un golpe de tos. Este golpe de tos, a nivel de lo que es las vías respiratorias, va a generar un flujo lineal, en el cual toda la energía traducida a nivel de lo que son los músculos, va a generarse el flujo de aire y líquido. Eso se llama el fenómeno, en eso consiste el fenómeno de la tos. Ay, no, creo que es el viento. No sé si lo cerramos, no sé. Pasará. Cierra la ventana, está entrando frío aparte. Ya, entonces, como habíamos dicho, la tos es un reflejo de protección, no se olviden. Entonces, la tos va a generar una mucosidad. Esta mucosidad generalmente tiene una característica viscoelástica, ¿ya? Es decir, les voy a mandar las diapositivas, ¿ya? Eso no está muy bien, pero se las voy a mandar. Viscosa, elástica. Esta va a depender mucho del fenómeno de broncodilatación y también va a depender de un buen aclaramiento mucociliar. No se olviden, a nivel de las vías respiratorias están los cilios, y los cilios son los encargados del transporte de la mucosa. Si no hay un buen transporte, la mucosa se estanca, se acumula, incrementa la capacidad viscoelástica, lo que lleva a la dificultad para una buena expectoración del paciente. ¿Y esto en quiénes sucede? En nuestros pacientes con EPOC y también nuestros pacientes con asma mal controlado, que progresan incluso a una bronquitis crónica y una bronquiectasia. Ahora, la reducción de la tos, disminución del número de accesos de tos. Esto se puede mejorar con los expectorantes y mucolíticos, una supresión total de la acción de la tos. Habíamos comentado en el paciente del Guillain-Barré, por ejemplo. No tiene tos, mal manejo de secreciones y terminan intubándose estos pacientes en un caso muy grave, ¿no? La reducción de las presiones intratorácicas. En estos pacientes con EPOC, con enfisema o en pacientes con asma ya muy recurrente, las presiones no tienen buena presión intratorácica por el estímulo o por el fenómeno de la hiperreactividad bronquial, entonces les dificulta mucho la expectoración. ¿Qué más? A ver, para entender esto, vamos a hablar en este módulo mucho de lo que son los pacientes con EPOC. ¿Alguien sabe qué es el EPOC? Enfermedad crónica. ¿Qué patología se engloba? Bronquiectasias. Los pacientes con bronquiectasias, ¿por qué se caracterizan? ¿Por qué se caracterizan los pacientes con bronquiectasias? Esa es la tos. Vamos a ver a la tos crónica. Es una de las definiciones, digamos, ¿ya? Pero a nivel de los bronquios, ¿qué pasa? Eso, hay un fenómeno de dilatación. ¿Por qué hay ese fenómeno de dilatación en las bronquiectasias? ¿Por qué hay ese fenómeno de dilatación? Esto es un corte radial, ¿ya?
de uno de mis bronquiolos. Este es un bronquiolo normal. En un paciente con bronquiectasias, así se observa. Así se observa la sección radial del bronquio, digamos. Y se caracteriza porque nuestros pacientes no tienen un buen efecto, porque se alteran las capacidades viscoelásticas de la expectoración. Entonces, su secreción tiene una capacidad viscoelástica muy elevada. Entonces, estos pacientes, como no tienen la capacidad de tener un buen reflejo de expectoración, acumulan en todo lo que es el bronquio la secreción. Y si esto no se elimina, se transforma en... ¿En qué se transforma? Si una secreción purulenta no llega a eliminarse. Pus. Nunca han visto, ¿no? Una neumonía así jodida, grave. Es como la leche cortada, así es. Entonces, esto sí se observa en las tomografías. En las tomografías, por ejemplo, de tórax que nosotros pedimos, a nivel de, no raya muy bien ya esto, a nivel de lo que son los bronquios de grande y pequeños calibres, se observan como diminutas. Entonces, nosotros vimos solamente las dilataciones y nosotros en la tomografía usamos un espectro lineal que se llama unidades Hounsfield. Por las unidades Hounsfield, ahí determinamos si es sangre, si es líquido o qué es. Y ahí prácticamente las unidades Hounsfield te arrojan y te dicen, no, el paciente tiene secreción purulenta y probablemente esté cursando con una bronquiectasia. Es lo que te reporta el imagenólogo. ¿Listo? Entonces, estas son las bronquiectasias. ¿Y el enfisema qué es? Que también pertenece al grupo del EPOC. Gracias, doctora. Va a haber destrucción de los alveolos. ¿Por qué va a haber la destrucción de los alveolos? Porque las paredes alveolares se vuelven más débiles, ¿listo? Entonces, esas son las patologías que prácticamente requieren más del uso de expectorantes, de mucolíticos, ¿listo? Ahora, algo que también antes de entrar quiero que se tenga en claro. La diferencia entre un mucolítico y un expectorante, ¿cuál es? Diferencia entre un mucolítico y un expectorante, no es lo mismo. Ay, no. ¿Qué pasa con esto? ¿Alguien sabe? Los mucolíticos se encarga de degradar el moco que es bastante tenso, ¿no? Y el expectorante favorece la expectoración. Eso, doctor. Un ejemplo de mucolítico. Eso, doctora. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Me dice su nombre, doctora, al final. ¿Y usted también, doctora? Ay, nada. Ya, ahí, a ver. Ya, entonces, los mucolíticos prácticamente actúan sobre las características químicas de la secreción. En este caso, el claro ejemplo más conocido es el N-acetilcisteína. ¿Cómo actúa? Rompiendo los puentes disulfuro de la secreción del moco, haciendo que el moco sea más fluidificable. Pero también tiene muchos efectos adversos. Uno de sus efectos adversos es la broncoconstricción. Produce cierto efecto broncoconstrictor. Entonces, si se dan cuenta, no a todos es ponerle N-acetilcisteína. A un paciente asmático le van a poner N-acetilcisteína si saben que produce hiperreactividad bronquial. Voy a exacerbar más su cuadro, ¿verdad? Listo. A ver, ¿y el expectorante? ¿Qué es el expectorante? ¿Qué es el expectorante, chicos? Estimula, ¿no? Más que todo estimula lo que es el reflejo de la expectoración, de la tos, nada más.
Ya, entonces, la clasificación de los antitusígenos. Una cosita más me estaba olvidando. Sí, antes. Que en el moco hay que tomar en cuenta sus propiedades químicas, hay que tomar en cuenta sus propiedades físicas, ¿listo? Una de sus propiedades físicas, por ejemplo, es que estos tienen la capacidad de la viscosidad que habíamos dicho, ¿no ve? Y se pierde lo que es el efecto de deslizamiento, por eso es que son muy pegajosas, especialmente en estos pacientes. Y en las propiedades químicas, pierden mucho sus unidades de disulfuro, muchos de estos están formados por una gran cantidad de glucoproteínas que se eliminan, ¿listo? Eso hay que tomar en cuenta, las propiedades físicas y químicas, porque al momento de nosotros prescribir un antitusígeno, tenemos que ver qué efecto tiene, si es mucolítico, es expectorante y cómo nos va a ayudar en la patología de base. Entonces, la clasificación de los antitusígenos. Muchos de ellos actúan sobre el centro de la tos, derivado de los opioides. Algunos actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, ¿listo? Y muchos solamente van a modificar los factores mucolíticos y actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos. Un claro ejemplo de los pacientes o de los que actúan a nivel de lo que es el centro de la tos son los opioides. Un claro ejemplo les puedo dar a los pacientes postquirúrgicos. Lamentablemente, no tenemos muchas alternativas de analgésicos aquí en Bolivia, les voy a decir, porque lo que más veo que hay son opioides. Opioides o morfina, o tramadol, o fenta, o subfenta, pero todos son derivados del opioide. Y la mayor parte de los derivados del opioide, como lo dicen, inhiben el reflejo de la tos. Muchos de ellos inhiben, pero tienen un buen componente analgésico. ¿Listo? Hay muchos pacientes que son operados y cuando los operan entran a cirugías programadas, los extuban. Y muchos de ellos pues inhiben el reflejo de la tos. Sí les calma el dolor. Nosotros manejamos escalas de analgesia en estos pacientes, no tienen dolor, pero no tienen buen reflejo tusígeno, especialmente en los pacientes ya mayorcitos. ¿Y qué pasa? Se acumulan las secreciones, mal manejo, y muchas veces estás reintubándolos. Y si se dan cuenta, no es darles analgésico por dar. O sea, tengo tramadol y le doy, digamos. No, tienes que ver, si es un paciente joven, está ok, está bien, le va a ir bien. Pero si es un paciente mayorcito, no, va a inhibir lo que es el reflejo tusígeno. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿listo? Entre ellos, también, aparte de los medicamentos que yo les dije, se encuentran la codeína, se encuentran la hidrocodeína, la morfina y la metadona, ¿listo? También se encuentra el dextrometorfano, que también tienen muchos de ellos una actividad antihistamínica. No sé, yo creo que todos aquí se han aplicado las fórmulas de los antigripales, ¿no? La fórmula de los antigripales que tienen antihistamínicos, si se han dado cuenta, ¿no? Y que te provocan sueño. Tienen un efecto a nivel de lo que es la vía central. Tienen un efecto a lo que es la vía central. De todos estos, los que provocan más que todo el efecto a nivel del sistema nervioso central, el que tiene es la codeína y también el dextrometorfano. La codeína puede llegarte a provocar incluso en algunas veces depresión respiratoria, deprime el sistema respiratorio. Entonces mucho tiene que ver cuánto es la dosificación que tú te des. Por ejemplo, entre la codeína y el dextrometorfano. El dextrometorfano, por ejemplo, tiene efectos similares a lo que es el cannabis, ¿ya? Entonces, en algunos casos es un medicamento fármaco dependiente. Aunque muchos de nosotros no lo vemos, pero pues tampoco estamos leyendo la composición de los medicamentos que muchas veces nos administramos, ¿no? Fármacos, ahora sí vamos a entrar a los fármacos derivados del opioides. Aquí está. Todos los opioides tienen capacidad antitusígena, lo que habíamos dicho, inhiben el reflejo de la tos. Lo que debe tenerse en cuenta cuando se administran con fines analgésicos, es el claro ejemplo que les decía de los pacientes postquirúrgicos, en el postoperatorio, que puede interferir en la expulsión de las secreciones respiratorias. Y lamentablemente nosotros así en la UTI usamos a pasta opioides, usamos.
y en un 20 a 30% de nuestros pacientes terminan reintubándose. Y es porque pues no tenemos la alta gama de analgésicos en gran esquema, digamos. Solamente tenemos farmacología muy limitada acá, eso es lo malo. Y tampoco podemos dar AINES a pasto. ¿Por qué? Porque los AINES provocan presión renal. Y en los pacientes postquirúrgicos no es solamente dar 20 miligramos de ketorol, no. Tienes que preparar infusiones de AINES, grandes infusiones en bombas de infusión tienes que administrar a tus pacientes postquirúrgicos. Y muchos de ellos que hacen acidosis metabólica y todo terminan pues en la lesión renal. Entonces lo que te obliga a decir, a ver, o le voy a la lesión renal, o me voy con calma con los opioides y voy monitorizando si el paciente se deprime a nivel respiratorio o se inhibe mucho el reflejo de la tos. Entonces esas cositas tienes que ir manejando. Ahora, habíamos hablado de la codeína, ¿ya? La codeína es el prototipo de estos medicamentos. Tiene un efecto analgésico muy potente, muy eficaz, ejerce una función, un efecto a nivel de lo que son los centros vulvares, se utiliza como analgésico menor y acción antidiarreica también se usa, pero yo no he visto mucho con el efecto antidiarreico, más lo hemos usado como el efecto antitusígeno y algunas veces como el efecto para el dolor, especialmente yo he visto que lo usa mucho en el área de oncología. En el área de oncología, nuestros pacientes que tienen sea de pulmón y todo, ya en una fase metastásica, sí hacen sus cócteles de codeína más paracetamol, ¿listo? Ahora, como ya les decía, puede producir depresión respiratoria. No es nomás dar en infusión la codeína en estos pacientes. Pasa, a ver, un claro ejemplo que les voy a dar. Cuando estaba empezando la residencia allá en México, había un señor, un viejito que entró. Entonces lo habían operado de la vesícula, ¿listo? Y este paciente ya mayorcito de unos 80 y pico años, el residente, que era un R1 de anestesio, le había puesto infusión de codeína y le había puesto infusión de morfina. Porque el paciente pues tenía mucho dolor, se quejaba y todo. Codeína. No, sigue, que continúa, está un poco taquicárdico y la taquicardia lo asoció al dolor. No, morfina. Y pues 2 a 3 minutos, pare de contar, ya no hacía bulla el paciente. No hacía bulla, no le dio importancia, el paciente está más tranquilo. Pasó una cosa de 30 a 40 minutos. La enfermera que estaba ahí adelante dijo, no marca la saturación. ¿Qué pasó? El paciente estaba en paro. ¿Por qué? Porque provocó depresión respiratoria. Eso es fácil. Al provocar depresión respiratoria, ¿qué pasa? Se estimula nuestro centro respiratorio. Si quieren entender, nos olvidamos de respirar. Empieza la producción de CO2. Llega a un punto tan alto el CO2 que provoca un fenómeno de vasodilatación sistémica. ¿Qué pasa en la vasodilatación sistémica? Aparte de que incrementa el CO2, se deprime, baja los niveles de PO2 y aumentan el de PCO2, entra en una fase de vasodilatación sistémica el paciente. Si tú eso no lo ves al tiro, cuestión de minutos, el paciente entra en paro. Y es lo que pasó. Y nosotros nos enteramos esto porque yo estaba haciendo la residencia de urgencias. Y nos llegó el paciente, ¿qué pasó? No, que solamente le administramos codeína y morfina. Y se deprimió el centro respiratorio, nadie se dio cuenta y el paciente entró en paro. Entonces, para que tomen en cuenta, ¿listo? En los opioides, siempre checar la parte respiratoria. A veces no tenemos la monitorización, sería lo ideal, pero pues a la antigua, ¿no? Ir, está bien. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los anestesiólogos cuando están en la parte postquirúrgica ya. Entonces, también tiene acciones intestinales. Una de las acciones intestinales, estos pacientes hacen ilio, lamentablemente. Hacen ilio y si tú no te das cuenta, estás con codeína, con morfina, con estos pacientes, pues el paciente no ventosea.
Porque nosotros lo que primero que preguntamos, ¿está ventoseando? ¿Está botando gasecitos? No. ¿Está haciendo popó? No. ¿Desde hace cuántos? Desde hace 4 o 5 días. Le tomas lo que son los electrolitos, porque los cirujanos a todo achacan a los electrolitos. Y resulta que el potasio está bien. Entonces, ¿qué onda? Son los opioides. Si tú no te das cuenta y tu paciente está así, tu paciente se ocluye y hace una oclusión intestinal y termina operándose también. Entonces, los opioides son muy buenos, pero hay que checar mucho la parte del efecto antitusígeno y también la parte de la metabólica que te lleva a una oclusión intestinal. Por eso le puede servir el carcinoma al paciente, ¿verdad? El paciente oncológico tiene que hacer popó, sí o sí. Pero por eso está sufrimiento. Así es, doctora. Hacen un hilio mecánico que llamamos nosotros, pero todo esto es secundario al efecto de la medicación que usa. Por eso es que no quien sea dice, ay no, yo le voy a prescribir al paciente a un CA de pulmón, le voy a dar la terapia del dolor. No, por eso es que se hace hasta altas especialidades para terapia del dolor. En la terapia del dolor tiene que combinar. Si te das cuenta, no es lo mismo que les decía el caso clínico de ese paciente, digamos, morfina y codeína, lo peor, la peor combinación. El paciente a qué lo ha llevado, de una cirugía biliar donde terminó el paciente, paro. ¿Salió? Sí, pero con muchas secuelas. Ahora, el metabolismo parcial es por la CYP2D6, la eliminación es renal. La mayoría de los opioides se metabolizan de vía hepática, no se los olvide. Se divide 3 a 4 horas. La dosis de la codeína puede ser de 15 a 30 miligramos cada 4 a 6 horas. En los niños es preferible no usar la codeína por esta complicación. La depresión respiratoria no se usa. De hecho, yo a los pediatras no veo usar mucho opioide, como que les da miedo. Y sí. Ahora, a diferencia de la morfina, no produce farmacodependencia. ¿Sí? ¿Qué más? Reacciones adversas de la codeína, las náuseas, la sedación es potenciada por otros sedantes. Si se han dado cuenta, los preparados de antigripales, algunos de ellos tienen codeína, algunos de ellos tienen antihistamínicos. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Potencializan el efecto de la codeína. También los analgésicos, los anticolinérgicos y los ansiolíticos. ¿Qué ansiolíticos? Especialmente los derivados de la MAO, luego también la quetiapina, la duloxetina. Hay muchos ansiolíticos que potencializan el efecto de la codeína. El efecto más frecuente, estreñimiento, hemos dicho, ¿no ves? Oclusión intestinal, lo hacen popó, se ocluyen, ya. Especialmente en los pacientes mayorcitos. Depresión respiratoria a dosis altas, lo que habíamos hablado del caso clínico del viejito que les comenté. Interacción farmacológica con los inhibidores de la MAO, inhibidores de la CYP2D6, antiarrítmicos, también con los antiarrítmicos hacen efectos colaterales, especialmente con la amiodarona, el haloperidol, mala combinación. Codeína más haloperidol es lo peor que puedes hacer, como codeína más morfina, que habíamos hablado del caso clínico de ese paciente. La propafenona es otro antiarrítmico, la amiodarona, la propafenona, las quinidinas. Ahora, los inhibidores de recaptación de serotonina. Entonces, la codeína en lo particular, a mí no me gusta usar, por todas estas complicaciones que tiene. Pero sí, es pregunta de examen. El dextrometorfano es un dextroisómero del éter metilo del opioide, también es un opioide. No posee acción analgésica, pero tiene un buen efecto antitusígeno, ¿listo? Similar a la de la codeína. No produce depresión respiratoria, ¿listo? Reduce ligeramente la secreción bronquial y tiene una eliminación renal. Puede producir mareos, vértigos y molestias digestivas. Interacción, su capacidad adictógena es mínima, pero es lo que ya les había comentado antes. Tiene un efecto similar al cannabis. Y a mucha gente sí les gusta usar por el efecto que puede provocar. Un efecto alucinógeno provoca este dextrometorfano en dosis subóptimas. La dosis es de 15 miligramos cada 4 a 6 horas, 4 a 5 miligramos en los niños
y 6 a 12 o 6 a 8 miligramos de 6 a 12 años. Sí, esto lo usa mucho en la parte de pediatría, pero obviamente pues no se van a dosis subóptimas como para provocar un efecto similar al cannabis, ¿no? Ahora el otro, dimemorfano. Esto, por ejemplo, es el medicamento de elección que llegan a usarse en los servicios de oncología, especialmente a nuestros pacientes que cursan ya con un CA de distinta patología, especialmente un CA pulmonar. ¿Listo? Este es similar a la estructura del dextrometorfano. ¿Qué más? Su dosis es de 20 miligramos, 3 a 4 veces al día. Otros antitusígenos que tampoco se encuentran aquí en Bolivia es la noscapina, derivado del bendil clínico, que tampoco voy a preguntar, solamente esto es por cultura, para que lo sepan. Se encuentra en el jugo de opio, es lo que comentan, carece de acciones opioides, su eficacia antitusígena es comparable a la de la codeína. ¿Listo? Esta no deprime el sistema respiratorio, así que si lo tuviéramos aquí, en Bolivia, sería muy buena opción también. La difenhidramina. ¿Quién ha usado la difenhidramina? No solamente se usa para inhibir la tos, también se usa como en efecto antihistamínico. Nosotros lo usamos mucho en la parte de una reacción dermatológica secundaria a la aplicación de cualquier medicamento. A veces nosotros administramos al paciente vancomicina, hace un efecto que es el efecto del niño rojo que nosotros llamamos, o producen una erupción dermatológica extensa. Entonces, de preferencia nosotros ponemos la difenhidramina, pero más por el efecto antihistamínico que tiene en estos pacientes. ¿Listo? El anticolinérgico también es otra opción, el bromuro dipratropio, que llega a usarse, que también tiene cierta eficacia antitusígena. ¿Listo? Se usa en la bronquitis crónica y también en el enfisema. Ahora, la tos. Alguien me había dicho de la tos. ¿Quién me dijo? Usted, doctor, ¿verdad? De la tos crónica. Me estaba diciendo que era más de 8 semanas de duración, ¿me dijo? Más de 15. La definición del Flores lo dice, o la definición del libro básico que les había mandado de farmacología, la define como 8 semanas de duración. ¿Listo? Pues para todos los neumólogos, prácticamente es un desafío clínico, aquellos pacientes que tienen una tos crónica, herrumbrosa, especialmente en la patología de las bronquitis, de las bronquiectasias y de los enfisemas. En la patogenia, pues llega la tos, una tos crónica, ¿qué llega a provocarte? Un dolor neuropático crónico, ¿no? Ese dolor neuropático crónico te lleva a una hipersensibilización de la expresión del número de receptores. Habíamos dicho que estos generalmente se manifiestan a nivel de lo que son los receptores inflamatorios, receptores antileucotrienos, receptores asociados a canales de, ¿cómo se llama?, de proteína G, especialmente que se encuentran en todo lo que son las estructuras de los músculos intercostales. De ahí la importancia de encontrar también nuevas moléculas que bloqueen estas respuestas a estos receptores. Aquí hablamos prácticamente de las fórmulas anticatarrales, de las antigripales, no más que son las combinaciones de antitusígenos, que son las combinaciones de opioides, que son las combinaciones de analgésicos. En su mayoría, si se dan cuenta, cada antigripal siempre tiene el paracetamol. Tiene cierto grado también de efedrina. La efedrina, no se olviden que es un vasoactivo, ¿no? También tiene cierto grado de efedrina, tiene derivados anticolinérgicos. La medicación, esta se dice que es una medicación, es una autoprescripción. ¿A qué se refiere con la autoprescripción? Que todos la pueden usar a la misma dosis. Por eso es que siempre dan en sus comerciales, no sé si checaron esto en los antigripales, prácticamente todas las personas adultas es una misma dosificación de las que vienen los antigripales. Los sobrecitos de los antigripales, no sé, los comprimidos LH, ¿se fijaron?
Es una dosis universal para todos. Por eso se refiere de autoprescripción. Ahora, vamos a pasar a la farmacología de la secreción traqueobronquial. Esto es muy importante, saber la composición de la secreción mucosa, ¿no? El objetivo. Va a ser, si nosotros conocemos la composición química de cada de la secreción mucosa, entonces vamos a saber con exactitud qué fármaco vamos a emplear. Si vamos a querer, por ejemplo, disminuir las capacidades viscoelásticas o viscosas en estos pacientes, pues vamos a administrar un mucolítico, digamos, ¿no? Un ejemplo, la N-acetilcisteína que ya habían comentado, justificado cuando los procesos de secreción y transporte están alterados, que habíamos dicho situación de transporte en lo que es el movimiento de los movimientos ciliar, ¿no? La parte del transporte mecánico. Esto en qué patologías, en las bronquitis crónicas y también los pacientes con EPOC. Bueno, el EPOC que ya engloba las bronquitis crónicas y que engloba lo que son los pacientes enfisematosos, es muy redundante, ¿no? No está justificado en las infecciones bacterianas agudas. Muchos que hacen, pacientes, eso sí he visto yo, pacientes que vienen a la consulta externa, vienen ya con datos de neumonía, pacientes que tienen alteración en lo que es el movimiento ciliar del tráqueo bronquial, digamos, y tienen criterios ya para una perdón, una infección bacteriana y solamente les dan mucolíticos o les dan expectorantes. Y el paciente pasa así una semana, 2 semanas, mejora el efecto de la tos, pero el paciente está con tos persistente o está con fiebre persistente. Entonces, a eso se refiere. No solamente es dar mucolíticos y expectorantes en el paciente, hay que ver si el paciente está ya cursando con una neumonía, que es muy diferente, ¿no? Ya en la neumonía sabemos que el gold estándar pues es iniciar el tratamiento antibiótico. El objetivo va a ser también vaciar todo lo que es la secreción mucobronquial, ¿no? Entonces, lo que ya habíamos hablado hace rato, ¿qué diferencias lo que es un mucolítico y un expectorante? El mucolítico es el fármaco que va a alterar prácticamente las características físico-químicas, como había mencionado el doctor. ¿Cuál es tu nombre, doctor? Franz, ¿no? Ahora, el expectorante que activa la expulsión del esputo, que es muy diferente ya, ¿no? Y pues la mayoría aquí, ¿qué receta? Expectorantes. Pero ya se dan cuenta la diferencia, ¿no? ¿De qué vale si, digamos, si mi mucosa está muy viscoelástica, muy dura, es decir, hacen tapones duros, y yo le doy el expectorante? Si se dan cuenta, el objetivo también es mejorar lo que es la característica, ¿no?, de la secreción. Entonces, los fármacos antitusígenos y mucolíticos, la codeína, dextrometorfano, noscapide, ambroxol y acetilcisteína son los más usados. Esto es de flores, aquí esa imagen. Ahora, ¿qué hacemos? Generalmente no se olviden que el moco tiene un efecto protector, ¿no? El moco es protector. Entonces, ¿qué va a hacer la mucosa? Aparte de secretar el moco, va a atrapar las partículas, va a ayudar a que genere o vence el efecto de gravedad y va a hacer de que la mucosa tenga una consistencia viscoelástica, ¿no? Entonces, eso va a llevar a la resistencia del deslizamiento. ¿A qué se refiere? Si va a ser muy viscosa, obviamente que no va a tener el fenómeno de deslizamiento y se va a perder el fenómeno incluso de la elasticidad que tendría que tener, ¿ya? Eso a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en nuestros pacientes con EPOC. Hay muchos pacientes con EPOC que vienen con una neumonía grave. Y obviamente son pacientes que tienen un reflejo tusígeno disminuido y todo, y la mayoría terminan intubándose. Nosotros los intubamos y al intubarlos a los pacientes, muchos hacen disfunción diafragmática asociada al ventilador. ¿Qué significa eso? El paciente está intubado
y cuando está intubado más de 2 días, más de 3 días, el diafragma, si me quieren entender, se vuelve flojo. Y lo que dice el diafragma es, pues, si el ventilador ya está haciendo el trabajo, ¿para qué yo lo hago? Entonces, él hace disfunción diafragmática, nosotros tomamos el ecógrafo y nosotros hacemos las mediciones de la acción del diafragma y nos damos cuenta. Entonces, eso hace que el paciente tenga días prolongados con el ventilador, no lo podamos sacar del ventilador, les hacemos traqueostomías percutáneas. Yo creo que ustedes ya han visto, ¿no? Una traqueostomía, un paciente traqueostomizado, algo ya han debido de ver. El problema de estos pacientes traqueostomizados es que generan, nosotros llamamos en la UTI, mocos asesinos. Hacen tapones mucosos. Y esos tapones mucosos son como chicle. Agarras y son duros. Y a veces estos pacientes hacen el fenómeno de broncoespasmo severo. Están saturando y a la nada la saturación baja, aumenta la frecuencia respiratoria y tienes que estar aspirando, fluidificando, tienes que poner incluso N-acetilcisteína para fluidificar y sacar eso. Si tú no realizas esos cambios de las características de los mocos, el paciente muchas veces cae en parada cardiorrespiratoria. Entonces tiene que ser rápido. Ahora, mucho también depende de que tengan un buen transporte mucociliar. Si no tienen un buen transporte mucociliar, el moco no se mueve. Si el moco no se mueve, se estanca. Y si se estanca el moco, ¿qué hacen los pacientes? Bronquiectasias, se acumulan. Y es fea, esa secreción parece leche cortada, lo que se extrae. Ahora, todo ello va a depender de la composición de las propiedades traqueobronquiales. Por eso se dan cuenta, ¿no?, que es muy importante conocer esto. Ahora, esa es la composición del moco en las vías respiratorias. ¿Tiene agua? Sí, en un 95%. Glucoproteínas en 2, proteínas en 1, inmunoglobulinas, sí, pero no hay su porcentaje, lactoferrinas, lípidos y sales inorgánicas. Por eso es muy, pero muy importante. No sé si su neumólogo les dijo, está enfermo, hidrátese, para la fluidificación. Ahora, los fármacos mucoactivos, criterios de la aplicación, estos son fármacos recomendables para el vaciamiento de la secreción broncopulmonar. Algo que dice es, si la patología de la secreción es la que altera la función pulmonar, por lo tanto el criterio para valorar la eficacia terapéutica será mejorar dicha función, no la cantidad de expectoración. ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, en el contexto de un paciente con EPOC. En un paciente con EPOC, por ejemplo, en un paciente con EPOC va a haber alteraciones en lo que es el mecanismo de expulsión. Uno, ¿no? Se va a ver deteriorado. Otro, va a haber alteración en la cantidad o en las características de las secreciones, del moco. Cuando yo voy a dar los mucolíticos, ¿cómo voy a saber que mi paciente mejora? Van a disminuir las exacerbaciones y va a cambiar las características de las mucosidades. No van a ser ya más visoelásticas, a eso se refiere. Ahora, en pacientes con bronquitis crónica y con EPOC, la eficacia mucolítica debe traducirse en la reducción de las exacerbaciones. No es tanto, digamos, el paciente con EPOC, yo le voy a dar mucolíticos. Entonces, pues las características del moco están hialinas, digamos. Eso no vas a valorar mucho. Lo que vas a valorar va a ser, este paciente le he ido aplicando el mucolítico y de hoy que he iniciado a 2 días, ya no ha presentado más exacerbaciones, ya no ha presentado más ataques. Entonces, en eso nosotros nos vamos dando cuenta que el mucolítico sí está teniendo el efecto. La tos es un mecanismo que aclara la expulsión, donde la reducción de la viscosidad ayuda al vaciamiento. La terapia es innecesaria en las bronquiopatías agudas y autolimitantes. Especialmente se habla de las patologías más inmunológicas, ¿no? Esto, ¿qué más? El tratamiento farmacológico de los trastornos de secreción bronquial comprende si el paciente va a estar con neumonía,
pues ya le vas a dar el antibiótico, ¿no? Si el paciente te dice, no, doctora, solamente estoy con tos, que voy iniciando desde hace 2 a 3 días, le irás preguntando, ¿cómo son las características de la tos? Y le dirás, te darás cuenta, son como chicles, son viscoelásticas, más exacerbadas. Si te dice no, pues ya verás si solamente le das el mucolítico o le das el antitusígeno más. Pero si el paciente te dice, estoy con fiebre intermitente, mis secreciones son verdosas, abundantes, pues ya irás checando si el paciente está cursando con una neumonía o no. Ese es el peor error que muchos cometemos. No hacemos una buena anamnesis y no preguntamos cuántos días el paciente lleva con el proceso infeccioso, si el paciente ha tenido fiebre, no ha tenido fiebre, y también tomar en cuenta la edad del paciente. Muchos dicen, es paciente anciano. Los pacientes ancianos no hacen fiebre. Si buscan el proceso fisiopatológico, no es como de una persona, no es como de un niño o no es como de un adulto de unos 20 a 30 años o 40 años, digamos. Nosotros caracterizamos, ya estamos con un pico febril, empezamos con una respuesta inflamatoria exacerbada. Los ancianos no. En los ancianos, si tú le tomas, por ejemplo, una biometría hemática, ellos tienden a la leucopenia. Si estaban con un recuento leucocitario, digamos, de 10.000, cuando estos pacientes ya inician un proceso neumónico, muchos de ellos empiezan de 4.000, 3.000, 2.000 a bajar. Y muchos de ellos no hacen fiebre, no hacen. Pero si tú los examinas, muchos de ellos tienen incluso una respuesta tusígena bien disminuida. Los escuchas y escuchas los ruidos respiratorios disminuidos. Ahí es donde tienes que pedir una radiografía de tórax, ver la imagen más la clínica y no hay donde perderse. Iniciar los antibióticos. ¿Listo? No se olviden de los antibióticos en personas mayores, pero viendo todas esas características. Luego, broncodilatadoras. ¿Con qué efecto? Disminuir los síntomas. Nada más. ¿Listo? ¿Qué más? Especialmente los beta-adrenérgicos, que ya habíamos hablado. La teofilina, que lo siguen mencionando algunos de la literatura, pero actualmente ya no se usa, ya habíamos dicho por qué. Por los efectos cardiovasculares que lleva, ¿no? La taquicardia y todo eso. Incluso a dosis de 30 microgramos, pacientes incluso llegan a convulsionar, habíamos comentado. Pero favorecen el vaciamiento y la dilatación bronquial, entonces se utiliza más con un efecto sintomático. Los esteroides para reducir la actividad inflamatoria. Ahora, hidratación. Todos estos pacientes tienen que tener muy buena hidratación. ¿Listo? Ahora, fármacos reductores de la viscosidad y mucolíticos que ya habíamos dicho. También se usan algunas enzimas como son la tripsina, quimiotripsina, productos azufrados. Entre los productos azufrados, el más frecuente es la N-acetilcisteína. También hay carboximetilcisteína. La carboximetilcisteína vienen en sachets, vienen como los efervescentes preparados. La bromexidina, el ambroxol, que viene como el antitusígeno en suspensión, y la guaifenicina, que también se la usa, más que todo en el ambiente pediátrico. Estimulantes de la hidratación de la secreción de los sueros, también se usan hipertónicos. Un claro ejemplo les voy a dar. Hay pacientes, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, en los pacientes con enfisema, nosotros lo que hacemos es preparar soluciones hipertónicas. Yo les había hablado de las soluciones hipertónicas que se usan en los pacientes con lesión cerebral, ¿no? ¿Se acuerdan? Como medidas antiedema, juntamente con el manitol. Yo les había hablado en ese aspecto. Pero se usa también en los pacientes con patologías pulmonares. Esas soluciones hipertónicas se prepara y se nebuliza en los pacientes. Lo que se prepara es una ampolla que viene de cloruro de sodio al 20%, se lo va a preparar o se lo va a mezclar o a forar con 10 mililitros de solución fisiológica y estos pacientes pueden llegar a nebulizar. ¿Qué va a hacer las soluciones hipertónicas? También va a hacer que la secreción sea más hialina. Sí les sirve. Ahora, las soluciones hipertónicas ahora para todos se está usando, incluso para los pacientes quemados se está usando. En las nebulizaciones disminuye el proceso de la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, por ejemplo, en los pacientes quemados. Entonces, sí les va muy bien. Me dicen si me estoy pasando de la hora, ¿sí?
La desoxirribonucleasa tampoco no se usa, no lo usamos mucho en este ambiente, pero para que tengan fines de conocimiento, es una tripsina que hidroliza también los enlaces peptídicos de las mucoproteínas, propiedades también que tiene fibrinolíticas. Entonces, si tiene propiedades fibrinolítica, aguas, hay que tomar en cuenta. Estos pacientes también pueden realizar lo que es una famosa hemorragia alveolar, que es una complicación. Entonces, si se las usa, hay que usárselas en las dosis prescritas. Productos azufrados, la N-acetilcisteína. ¿Esta va a entrar al examen? Sí, claro, tiene que entrar al examen, junto con la codeína. Derivado de la cisteína, el grupo tiol puede estar libre o como N-acetilcisteína o bloqueando, ¿no? Reduce los puntos disulfuro que ya habíamos comentado. El mecanismo es ialinizar un poco más lo que es la secreción. ¿Qué más? Tiene una actividad antiinflamatoria, tiene una actividad antioxidante. El N-acetilcisteína, ¿en qué tipo de intoxicación se usa? Eso, doctora, en la paracetamol. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona a nivel hepático? ¿Cómo funciona? Es un protector hepático. ¿Cómo funciona? Eso. Van a ver, cuando salgan y van a estar haciendo el internado, a todo es N-acetilcisteína, a todo. Pero muchos no saben el principio, no saben cómo funciona. Actúa a nivel de lo que es la glutatión peroxidasa. Es un hepatoprotector que únicamente está indicado en la intoxicación por paracetamol. Pero muchos lo ponen. He visto que incluso en los pacientes tuberculosos, los fármacos antituberculosos te provocan falla hepática. N-acetilcisteína, hepatoprotector, pero no ese es el principio activo. Se han visto metaanálisis, estudios, entonces el único que está autorizado, perdón, es la intoxicación por paracetamol. Pero, y el carito, ¿no? Eso. ¿Cómo? Farmacia está como 40 pesos. Ah, sí. Hace 50. 50. Pero ya sabes para qué se usa. Tiene indicaciones precisas. Los pacientes que he visto de chikungunya tomaban paracetamol, los reumatólogos estaban A ver, a eso me voy. No es, digamos, voy a tomarme hoy 3 gramos de paracetamol, mañana 3 gramos de paracetamol y 2 gramos de paracetamol. Por si acaso me aplicaré en acetilcisteína. No, ese es el principio. El principio es, ¿cuánto es la dosis óptima del paracetamol? Día. 4 gramos. ¿Qué pasa si tú te sobrepasas con los 4 gramos? Puedes tener riesgo, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué vas a solicitar? Solicitarás unas transaminasas hepáticas. En las transaminasas hepáticas verás, no, pues no, estamos bien, este paciente va bien, entonces podemos ir nomás. Pero pues no vale, por si acaso le daré. Eso es lo peor que puede hacer un médico. O sea, ¿para qué estamos estudiando? Sabemos las dosis óptimas y todo, cómo tenemos que aplicarlas. Entonces no hay por si acaso. Y si tienes tú duda, pídele un perfil hepático. Pídele un perfil hepático. ¿Listo? Ahora, ¿en qué estábamos? En estas. Es poco o nada en casos de bronquiectasias, mucoviscosisis, que es otra enfermedad, cuando hay sobreinfección. Entonces, en la verdad, nosotros solamente lo usamos en casos de que el paciente nos haga episodios de bronquiectasias severas, por esos mocos asesinos que les conté, de urgencia lo usamos. Pero después casi no lo aplicamos, no se aplica. Se usa en aerosol. La verdad, en aerosol aquí yo no lo vi más en presentación de sachets, lo vi, ¿qué más? En ampollas. En ampollas, de hecho, nosotros lo usamos nebulizado. Aquí he visto que se lo ponen o se lo aplican al paciente IV. Nosotros allá las ampollas IV lo nebulizábamos y nos iba mucho mejor, especialmente con los pacientes que tenían intoxicación por paracetamol. Y eso lo aprendí cuando estaba rotando toxicología. De hecho, la doctora Sánchez es a la que vamos a invitar para el curso de toxicología que vamos a hacer acá. Pero probablemente a fin de año vamos a ir viendo eso, vamos a ir programándolo. ¿Qué más?
Vía oral, capacidades para reducir las exacerbaciones de la bronquitis crónica. En aerosol, como les decía, no hay mucho la presentación acá, pero se emplea la preparación de soluciones de cloruro de sodio. Estas las puedes preparar al 20% usando solamente 2.5 mililitros y con suero bicarbonatado, pero pues puedes usarlo también con solución fisiológica normal o Ringer normal. ¿Listo? Ahora, la dosis vía oral, 200 miligramos. Ahora, aquí, esto según el libro, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos la dosis de 300 miligramos. Aquí viene la ampolla de 300 miligramos. La efervescente también viene de 300 miligramos, aquí en Bolivia. Ahora, las molestias gastrointestinales, urticaria, acúfenos, cefalea. Ahora, la otra, el primo hermano se podría decir, es el carboxin, metilcisteína, carbocisteína, que viene en los efervescentes que habíamos comentado. No actúa directamente sobre las estructuras del moco, a diferencia del N-acetilcisteína, pero esta va a promover la producción de cialomudinas, restaura el equilibrio de las flicomucinas, actúa más a nivel de lo que es las estructuras, las características químicas de lo que es el moco. Tiene también efectos antiinflamatorios, inhibiendo lo que son los antileucotrienos. También tiene cierta actividad antioxidante. ¿Listo? Se administra por vía oral. La dosis es de 2 a 3 gramos día. Puede ocurrir también molestias gastrointestinales como el N-acetilcisteína, que ya habíamos comentado. Ahora, este creo que es el más utilizado aquí, ¿no? Por todos, el ambroxol. El ambroxol es uno de sus metabolitos activos, tiene mayor potencia que la bromexina, que es la otra presentación. Ahora, dosis alta puede ejercer una acción de secreción a nivel de lo que son las glándulas mucosas bronquiales. Lo que queremos, es un mucosecretor, se usa lo que es en bronquitis crónica. La verdad, actualmente nosotros no usamos muchos mucolíticos, no es de nuestro agrado usar mucolíticos por todos los efectos adversos que provocan. Bueno, si de estos tendría que trataría yo de tratar de usar menos lo que es la codeína. La codeína y todo lo que son los opioides, por todos los efectos que ya les comentaba, porque a dosis altas pues provoca la depresión respiratoria, ¿no? Son innecesarios en las bronquiopatías también. Es rechazable su asociación con antibióticos. Mira, acción mucolítica y expectorante en bronquitis crónica y asma bronquial. Ahora, vamos a empezar con un caso clínico. ¿Quién me lee el caso clínico? ¿Quién quiere leer el caso clínico? No se peleen, por favor. ¿Quién quiere leer? Paciente masculino de 42 años, ocupación trabajador de la construcción, antecedente patológico, asma bronquial desde la infancia, controlada intermitentemente con un grado de descarga. Antecedente no patológico, fumador activo, 10 cigarrillos al día desde hace 15 años. Motivo de la consulta, tos intensa con expectoración espesa, de color verde amarillento, disnea de moderado, esfuerzo y sibilancias audibles desde hace 4 días. Refiere haber cursado un cuadro de resfriado común hace una semana. ¿Qué les llama la atención aquí? Vamos por paso. Siempre a la hora de resolver ustedes un caso clínico, primero váyanse por la edad. Siempre por la edad, ¿no? Segundo, la ocupación. Es un trabajador de construcción, ¿no? Tiene un factor de riesgo alto. Ahora, ¿qué más? Tiene un asma bronquial desde la infancia, controlada, intermitente. Puede ser mal cumplimiento con el tratamiento, ¿no? No sabemos. Fumador activo, a razón de 10 cigarrillos diarios desde hace 15 años, que nos da a entender que probablemente sea un paciente que tenga una patología con EPOC, ¿no? ¿Qué más? Motivo de consulta, tos intensa con expectoración espesa de color verde, amarillo, 42 años, no ha tenido fiebre, pero tiene disnea de moderado esfuerzo. Y esto ¿qué nos dice? Cuando te hablan de sibilancias audibles expiratorias, ¿de qué nos hablan?
Asma. Asma. Puede ser que que tenga el paciente asma y esté cursando con una bronquitis o algo, pero tiene asma de base. Todo lo que es respiratorio es asma, no se les olvide. Incluso eso es pregunta de examen afuera. ¿Listo? Desde hace 4 días. Refiere a haber cursado con un cuadro de resfrío común hace una semana. Estuvo resfriado. A la exploración física. Exploración física, signos vitales. Frecuencia cardíaca de 120-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, temperatura de 37.8 centígrados Celsius, saturación de oxígeno del 91%, auscultación pulmonar vesicular disminuido globalmente, presencia de aeropuros difusos y vivancias respiratorias bilaterales, uso leve de músculos asociados de la respiración. Perdón, doctora. ¿Qué más? ¿Qué dice uso leve? Uso leve de músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles habíamos dicho que eran los músculos de la respiración? Diafragma, luego los supraclaviculares y los abdominales o intercostales. Esos son los músculos accesorios de la respiración. Si un paciente está con uso de músculos accesorios leve, ojo, si no resuelves el problema, el paciente va a exacerbar y va a terminar en tubo. ¿Listo? Ahora, pero no nos altera mucho porque tiene una frecuencia respiratoria de 24 aún. Fuera muy diferente que nos diga tiene una respiración mayor de 28, 30. Ah, no, ahí es otra cosa. Pero todavía, y tiene una saturación todavía de 91 a aire ambiente. No es necesario que esté con su oxígeno suplementario aún. Entonces el paciente todavía está compensándose. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Pero ya habíamos llevado. Ya, habíamos dicho que es asma. Esta es una pregunta de examen, chicos. Siempre van a encontrar casos clínicos. Pero donde ustedes escuchen sibilancias no inspiratorias, expiratorias o al final de la expiración, es asma. Es asma, ¿listo? Entonces este paciente probablemente es un asmático ya crónico que se complicó con una bronquitis, una bronquiectasias. Por eso es que son las secreciones mucoelásticas que nos dicen, ¿no? Verdosas. Bronquitis aguda bacteriana sobreagregada. No se ha dicho el paciente. Ha estado resfriado una semana antes. Ha estado con picos subfebriles de 37,8. Y tiene un asma exacerbado. Tiene sibilancias expiratorias. En un paciente que tiene el asma controlado, no tiene por qué tener sibilancias. Pero uno que no está controlado, sí. ¿Ya? Ahora, desafío farmacológico. El paciente automedicó su cuadro adquirido en farmacia. Es un paciente que le dio flojera ir a la consulta y se tomó su jarabe de N-acetilcisteína, pero este se ha tomado a dosis muy altas, con el efecto mucolítico para aflojar la flema. A las pocas horas de la primera toma, el paciente experimentó un empeoramiento de la disnea y un aumento marcado de las sibilancias expiratorias. ¿Por qué? ¿Por qué? Habíamos dicho que el N-acetilcisteína sí y al inicio un poco más la secreción, ¿no? Rompe los puentes disulfuro. Pero ¿cuál era el efecto adverso? ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace rato? Este paciente es asmático. A un asmático que hace hiperreactividad bronquial, ¿cómo le voy a dar N-acetilcisteína que le va a provocar más hiperreactividad bronquial? Por eso es que, como el paciente se tomó a pasto, porque aquí dice, ¿no?, que se tomó mucho para lograr un efecto mucolítico, estaba con hiperreactividad, ha sumado la hiperreactividad, por eso estaba más disneico, por eso es que no mejoraba el paciente. Es el efecto adverso de la N-acetilcisteína. Ese es un claro ejemplo de que a la hora de analizar cada paciente tenemos que saber prescribir el fármaco, ver los efectos adversos.
No le vamos a dar, no vamos a usar, como por ejemplo el caso clínico que les comenté de ese viejito, ver la interacción farmacológica. No vamos a darle morfínico y nada. Normalmente una persona cuando ya cruza un resfriado, ahora por ejemplo el invierno, ahora como usted está conociendo, normalmente ya hace de 3-4 días resfriado forma el moco, protección. A ese paciente que no tenía un antecedente, nada, yo le doy el muco elíptico. Sí, puedes darlo, especialmente si el paciente no es asmático. Si no es asmático, nada, puedes darlo. Obviamente hay dosis recomendadas, doctora. Con que tú le des, digamos, 300 miligramos que viene la ampolla o el sachet de N-acetilcisteína, lo puedes hacer. Pero tienes que tomar en cuenta, pues, qué patologías de base tiene, ¿no? Como en el caso de ahora, digamos. No, normal, ahora por el invierno. No. Ahora, codeína, ¿quién no ha tomado codeína? Todos tomamos codeína. Hay codeína en los antigripales. Pero mucho depende a los efectos adversos a dosis supraóptimas. Obviamente a dosis supraóptimas va a provocar depresión respiratoria, todo lo que hemos comentado, ¿no? He visto que dan en la farmacia, dan la ampolla de sí, vienen ampollas. No, y del antibiótico de penicilina, ya he visto que eso da en la farmacia también para los pacientes. Así es. En la farmacia dan todo, doctora. Todo. Son todólogos. Yo respeto mucho, como dicen, zapatero a tu zapato, ¿no? Pero no puedes meterte en ese campo porque estás jugando con la vida de una persona, digamos. No sabes si esa persona es alérgica a esos medicamentos. Y muchas veces ha tocado de que hay pacientes, de esto nunca voy a olvidar, les voy a contar una anécdota. Yo hice el internado en el Hospital Viedma, hice con un compañero mío. Y me acuerdo que esa guardia era una guardia ardua que nos habíamos quedado hasta las 4 de la mañana trabajando. Fregado. Y a mi compañero le tocó una chica de 16 años. Y resulta que la chica de 16 años se había aplicado penicilina. Y la chica era alérgica a la penicilina y no lo sabía. Entonces vino ya para intubarse. O sea, prácticamente en parada cardíaca llegó la muchacha. Yo me fui a dormir, sí, pues estaba cansada. Y estaba vacío, pues, urgencias. Mi amigo se quedó, pero al final la paciente estaba en paro y mi amigo tampoco decía nada, era de las personas más tímidas, no hablaba. Pero la enfermera le fue a comunicar al residente de mayor jerarquía. Y el residente, por hueva, no bajó, la paciente cayó en paro. Bueno, terminó muriéndose la paciente. Y fue un caso médico-legal, muy fregado, muy fregado. Entonces, resulta que lo habían prescrito el antibiótico en farmacia. Entonces, para que tomen en cuenta eso, yo creo que de esas cositas a veces aprendemos mucho. Y de ahí, eso fue a inicios, digamos, cuando estábamos empezando el internado. De ahí que nos pasó eso, ninguno de mis compañeros iba a dormir. Me acuerdo que todos ahí dormíamos al lado del paciente, a veces dormíamos, nos tocaba dormir, pero son cosas a veces que pasan, ¿no? ¿Qué más? Explica detalladamente el mecanismo molecular de la N-acetilcisteína, que ya hemos dicho, que rompe sus puentes disulfuros, ¿no? Va a disminuir la capacidad de la viscosidad y la elasticidad del esputo. Ahora, el peligro del mucolítico en el paciente asmático, que ya habíamos dicho que provoca el fenómeno de broncoconstricción. Es esto. Listo. Ahora, diseño del esquema farmacoterapia de los fármacos, darle un SABA a este paciente, un broncodilatador para mejorar lo que es la sintomatología, o darle un SAMA, darle un corticoide, ¿listo? Y la antibiótico-terapia, porque este paciente estaba con un proceso neumónico, ¿verdad? Entonces, la conclusión del caso. El uso del mucolítico, especialmente la N-acetilcisteína, requiere de una estricta evaluación, es lo que hemos dicho, en el contexto de que el paciente presente alguna patología de base. Si no tiene patología de base, no. ¿Listo? Eso. ¿Alguna duda? ¿Qué hora tienen? Cabalito, ¿es? Yo quería empezar a Aines más. Tengo el tema aquí. Ya.
Traje sus exámenes corregidos. Se lo daré a su coordinadora. ¿Cómo hacemos? ¿O quieren que yo se los dé? No sé. Traje algunos trabajos. ¿No quieren sus exámenes? Ya, entonces los del el F1 ahorita, F1, F2, a los del F1 y el F3 les daré entonces la próxima clase, a los que quieren, obviamente sus exámenes. ¿Listo?